Buenas noches a todos. Gracias por participar en nuestro primer webinar. Soy Roberta Cogucci, soy italiana, llevo 9 años aquí en Panamá y soy corredora de bienes raíces. Les voy a presentar nuestra empresa que se llama OnlyRent. Nosotros nos dedicamos a la actividad de administración de propiedades inmobiliarias, al alquiler y a la venta de las propiedades. Hemos decidido hacer este webinar para los propietarios como ustedes que necesitan estar tranquilo con quien les gestiona sus propiedades y trabajamos de la mano con nuestras empresas hermanas de TL Group, quienes se encargan del mantenimiento ordinario de las propiedades, cambio en sistema eléctrico, mantenimiento de aire acondicionado, cambio de pisos levantados. Y estamos iniciando ese espacio de webinar informativos porque sabemos que en Panamá es un país en donde hay muchos inversionistas en el sector inmobiliario, pero que a veces no conocen a profundidad el temas de administración y mantenimiento de las propiedades que tienen. Y por ende, a veces el rendimiento de las propiedades puede bajar un poquito. Le paso las palabras a Claudia, que le va a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que es la abogada Kenia Khan. Gracias, Roberta. Bueno, mi nombre es Claudia Ronderos, también trabajo con OnlyRent y tengo el placer de contarles hoy con la presencia de la licenciada Kenia Khan Ruiz. Ella es abogada, tiene más de 24 años de experiencia en el ámbito del derecho empresarial. Tiene su propio despacho jurídico que se llama KMK Legal y se dedica a trabajar con mini pymes, también trabaja con grandes empresas, sobre todo asesora en el área de cumplimiento, en el área de administración, en el área laboral, tributario y de contratos. Así que creo que la persona ideal para hoy, con toda esa experiencia que tiene, hablarnos sobre el tema de la ley de arrendamiento aquí en Panamá y cómo se puede hacer para alquilar una propiedad mitigando el riesgo. Así que bienvenida, muchísimas gracias, licenciada, por estar con nosotros y compartir esa valiosa información. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado hoy. Pues cualquier pregunta que tengan, podemos irla, no sé si la vamos a hacer al final o la podemos ir haciendo en el transcurso de la charla que vamos a tener en la noche de hoy. Básicamente, pues a mí cuando me invitó Claudia y Roberta fue para conversar con ustedes, dueños de inmuebles, más que nada inmuebles residenciales, poder compartirles sobre las leyes en Panamá que tienen que ver con el tema de arrendamientos y qué tipo de contratos nosotros hacemos para poder arrendar estas propiedades de inmueble. Los contratos de arrendamiento, por lo general, tenemos arrendamientos residenciales o arrendamientos comerciales. Dentro de los arrendamientos comerciales hay también arrendamientos industriales, que pueden ser como galeras, talleres, de este tipo de fincas o de este tipo de estructuras, ¿sí? En la noche de hoy vamos a hablar solamente, por ahora, sobre arrendamientos residenciales y vamos a tocar el tema, básicamente, de la ley. Voy a hablar, voy a pasar bastante rápido porque primero que nada, pues a veces es un tema un poco escabroso, un poco pesado, hablar solo de la ley, pero es importante que ustedes sepan lo mínimo, por lo menos, para que tengan claro cuál es el tipo de fundamento legal aquí en Panamá para poder sacarle un provecho económico a su propiedad. Entonces, vamos a empezar con las leyes que se han dictado en Panamá con respecto a temas de arrendamiento. Primero que nada, tenemos la ley 93 de 1973, que es una ley bastante antigua, como pueden ver. Es una ley básicamente dictada en la época, pues, que no había en Panamá, me voy a remontar a temas históricos, que en Panamá no había asamblea de diputados.
porque había habido un golpe de Estado en Panamá y entonces esta ley pues se dictaba a través de decretos ejecutivos o se dictaba a través de la Asamblea Nacional de Representantes, que era lo que existía en ese momento. Básicamente, pues, lo que se quería, el objetivo de esta ley era que las personas pudieran, el arrendatario, que es la persona que arrienda el bien o la persona que va a residir allí, que contrata con el dueño o el propietario del bien, tuviera garantías, porque anteriormente a esta ley, ¿verdad? Realmente las garantías para las personas que arrendaban eran muy pocas. Entonces lo que se quiso fue crear una ley que diera grandes garantías a las personas que arrendaban, ¿sí? Básicamente, pues como ustedes ven, se crearon medidas prohibitivas para que el dueño del bien forzara al arrendatario si quería, por ejemplo, alquilar el bien más caro a otro arrendatario, que ahí le cortaban el agua, o le cortaban la luz, o le cortaban algún tipo de servicio importante en ese momento para esa persona, para que la persona forzadamente saliera del inmueble. Hay otros temas también, por ejemplo, se crea la Oficina Nacional de Arrendamientos dentro del MIBIOT, que es el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en Panamá. Bueno, antes se llamaba MIBI, ahora se llama MIBIOT. El MIBI fue creado en el año 1970 y como ustedes pueden ver, pues tiene ya mucho tiempo de estar en vigencia y ha pasado por múltiples cambios, ¿sí? Por múltiples cambios. Básicamente, durante la pandemia, pudimos observar que tuvieron una serie de decretos ejecutivos que básicamente apoyaban el hecho de que los arrendatarios no pudieran pagar sus arrendamientos por motivo de que estaban suspendidos en sus trabajos, algunos habían sido destituidos y básicamente lo que no se quería era dejar a las personas sin hogar o sin un techo. Sin embargo, no se observó, ¿verdad?, el hecho de que algunas personas invierten en el tema de inmuebles o invierten en este tipo de bienes para sacar un lucro, ¿sí? Y muchos de estos bienes tienen préstamos hipotecarios sobre esas fincas, lo cual trajo como consecuencia que las personas dueñas de los inmuebles se vieran afectadas. Creo que esto pasó aquí y en muchas partes del mundo. Sin embargo, si escuchamos a personas que viven en los Estados Unidos o personas que viven en otros países más desarrollados, ellos señalan pues que en sus países, básicamente, si no pagas, te tienes que ir. Pues aquí no, aquí fue un poquito más ayuda social hacia las personas que estaban arrendando y que no tuvieran que salir. También se le ayudó a las personas que tenían hipotecas a llegar a un acuerdo con los bancos para la suspensión del pago de esos préstamos en caso tal de que la persona se viera afectada también por la pandemia. Entonces, fueron dos decretos ejecutivos muy importantes en el año 2020, que son el 145 y el 314. Yo les puse decretos COVID-19 porque pues fueron hechos solo para ese momento en específico y que todavía podemos ver algunos vestigios o rastros de esos decretos ejecutivos, porque ya obviamente a 2 años de haber ocurrido la pandemia, el MIBIOT a través, ay caramba, se me fue la presentación hasta abajo. A través de su ley 259 del 2 de diciembre del 2021, que fue apenas el año pasado, modificó el artículo 13 de la ley 93 del 73, en donde se establece que, porque, ¿qué pasaba? Muchos de los contratos de arrendamiento, al principio se tenían que inscribir, se inscribían en la oficina de arrendamientos del MIBI. Pero
al pasar del tiempo, las personas firmaban un contrato privado, lo notariaban o notarizaban, y eso era suficiente para tener fuerza de ley. Entonces, con esta nueva modificación, lo que se ha hecho es que necesitamos tener registrado ese contrato obligatoriamente en el MIN. Y los depósitos en garantía también se deben depositar en el MIN. Hay personas que cumplen con este decreto, con esta ley, perdón, otras que no. Pero básicamente esta fue un cambio, vamos a decir, una modificación que se le hizo a la ley número 93. Y tenemos el decreto ejecutivo número 411 del 31 de diciembre del 2020, que le da entonces, al pasar del tiempo, la carga de la prueba. Por ejemplo, cuando yo digo que no tengo posibilidades de pagar porque a mí me suspendieron de mi trabajo, o yo perdí mi trabajo, o me enfermé y quedé me enfermé de COVID y quedé con una secuela o una cosa así, ni Dios lo permita, pero si fuera el caso, ¿verdad? Yo tengo que probar como arrendatario, es decir, tengo la carga de la prueba. Anteriormente, con los decretos 145 y el 311, prácticamente el arrendatario perdía aquí, ¿verdad? Porque sí es cierto, el arrendatario tenía la carga de la prueba de decir, sí, es que yo quedé sin trabajo, yo no tengo cómo pagar, ¿verdad? Pero tenía que entregar documentación que probara eso, o que definiera que realmente fuiste afectado debido a la pandemia. Sin embargo, también estos decretos anteriores, el 145 y el 311, lo que también señalaban que todo proceso de lanzamiento y desalojo, que son los procesos administrativos y judiciales que establece la ley para poder sacar a un arrendatario que está moroso o que no está pagando o que no está cumpliendo con el contrato, quedaban totalmente suspendidos y que no se podían hacer desalojos ni lanzamientos durante la vigencia de estos decretos. Con la aplicación del decreto ejecutivo 411 del 31 de diciembre del 2020, se abrió la posibilidad a hacer lanzamientos, pero siempre y cuando pudiéramos demostrar de que el arrendatario estaba teniendo su ingreso normal, o ya tenía un trabajo, o ya había mejorado su situación económica y no se negaba a pagar. También existe la posibilidad, y yo siempre digo, que los medios alternos de conflicto son los mejores. Yo soy partícipe y soy fiel defensora de la mediación y de la conciliación. ¿Por qué? Porque irnos a unos procesos administrativos y judiciales en la esfera judicial, valga la redundancia, son onerosos, porque hay que pagar primero el honorario del abogado. Son procesos que hay que presentar pruebas, hay que hacer poderes, y hay una serie de documentaciones que hay que notariar, etcétera. Entonces, eso equivale a un gasto que para el dueño de la propiedad se le hace muy oneroso y que realmente a veces hasta duplica el valor de la deuda o triplica el valor de la deuda. Entonces, preferiblemente, yo siempre en estos casos, por lo general, a menos que sea una deuda muy alta, ¿verdad? Trato de llegar a un acuerdo o a una mediación con el deudor o con el arrendatario, y esto, por lo menos, recuperar parte de la deuda que tiene con el propietario y salir de ese contrato de la mejor manera posible para que usted pueda volver a alquilar su propiedad sin ningún problema. Ahora bien, ustedes me dirán, pero Kenia, nosotros realmente compramos una propiedad para inversión y para sacarle beneficio económico. No compré una propiedad para que el Estado me diga a mí que yo no puedo sacar a una persona morosa. Bien, estos decretos también establecieron, al final, creo que es el 311, estableció que por lo menos en los casos de personas que tenían problemas para pagar porque habían sido afectadas por la pandemia,
¿verdad? Tenían que pagar la cuota de mantenimiento. Mucha gente no sabía esas cosas. O sea, muchos dueños de apartamentos desconocían que tenían ese derecho, que la ley obligaba a esa persona a por lo menos cubrir esa cuota de mantenimiento. ¿Ves? Entonces, que ahora con el tema de la pandemia, muchos propietarios, como decimos en buen panameño, quedaron curados en salud. Es decir, que ya ellos dicen, mira, a mí no me va a pasar esto más, yo no voy a volver a pasar por este tema y yo voy a poner ese contrato con todas las de la ley. Porque los contratos a veces son muy débiles, ¿verdad? Y yo como abogada siempre le digo a mis clientes, que la mayoría son propietarios de inmuebles, que hay que cubrirse por todos los lados. Hay que cubrirse por todos los lados porque a veces lo que no está en ese contrato no lo vamos a poder alegar ante una autoridad o ante el mismo arrendatario que de pronto queda mal. Entonces yo quería aprovechar para leerles un artículo, ¿verdad?, del Código Civil que establece jurídicamente los contratos, ¿verdad?, tienen fuerza de ley entre las partes. Es decir, cuando usted firma un contrato, todo lo que está allí es ley para las partes, para los dos, tanto para arrendatario como para arrendador. Entonces, también ese es el Código Civil. También el Código Civil establece cuando hay moratoria o hay morosidad, usted le está causando un perjuicio y un daño al dueño del inmueble. Entonces, yo como dueño de inmueble, si usted me está causando un daño o un perjuicio, yo puedo usted demandarlo también, no solo por morosidad, sino por daños y los perjuicios causados. Esos daños y perjuicios yo los tengo que probar, ¿sí? ¿Cómo los voy a probar? Bien, por ejemplo, si yo tengo que contratar a un abogado para poder sacarlo usted de allí, eso a mí me está ocasionando un perjuicio económico porque yo tengo que sacar dinero para hacer eso, ¿ok? Entonces la factura o lo que sea que yo le cobre a usted por eso, usted lo presenta en el proceso. Igual, si por ejemplo yo tuve que dejar de pagar o me atrasé en la letra de la hipoteca porque usted no me pagó a tiempo, o yo me atrasé en el pago de la cuota de mantenimiento porque usted no pagó a tiempo, todos esos son perjuicios. Y todos esos intereses que me cobren por mora, etcétera, usted me los tiene que pagar como arrendatario si usted me ha quedado mal. Ahora bien, ¿cómo yo puedo cobrar eso si no lo tengo en el contrato? Entonces, en los contratos hay cosas básicas que deben ir. No solamente el nombre de las partes, dónde viven, cuánto tiene que pagar, sino, por ejemplo, esto que les estoy diciendo, de las moras, de los intereses. En una cláusula usted debe establecer que si hay mora, usted va a cobrar intereses por mora, ¿sí? ¿Cuánto es el interés por mora legal? Si usted no lo está, usted puede poner, bueno, yo voy a cobrar un tanto por ciento de interés por mora. Y el arrendatario o la persona que arrienda el bien, aparte de la mensualidad, tiene que pagarle ese interés por mora mensual. Va a decir, no, pero es que esta persona está haciendo, vamos a decir, un contrato de usura conmigo. No, 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 eso no es contrato de usura. Eso está en la ley, eso está en el Código Civil y eso es legal. Y yo lo puedo hacer porque usted me está ocasionando un perjuicio. Entonces, cuando nosotros tenemos ya conocimiento de nuestros derechos y de la ley, podemos blindarnos mejor de una persona que de pronto no pueda cumplir. Ahora bien, antes de firmar un contrato, nosotros tenemos que estudiar a esa persona e investigar a esa persona que va a entrar al bien inmueble. Si bien es cierto, hay hay personas pues que mienten o que de pronto puede pasar una situación que de pronto a usted le pueda afectar para poder pagar su canon de arrendamiento. Pero hay veces que hay personas que son deudores profesionales, o sea,
que vienen debiéndole a todo el mundo donde van alquilando y van dejando cuentas altísimas. Entonces, tenemos que empezar a investigar mejor a nuestros arrendatarios. Hay diferentes formas de búsqueda, en internet, en redes sociales. Usted revise, porque si es una persona que le gusta hacer mucha fiesta, o es una persona que tiene, no sé, que hace trabajo en su casa, ¿qué tipo de trabajo? De pronto, mira, es que yo ofrezco un servicio y yo soy contadora pública autorizada y yo trabajo desde mi casa. Bueno, pero usted va a atender gente allí, usted va a tener clientes allí, o sea, todas esas cosas usted las tiene que averiguar. O la persona intermediaria que hace el trabajo, usted tiene que decirle a ese bienes raíces o a la persona que le va a hacer el trabajo de buscar ese cliente, mira, estas son las cuestiones lo que yo pido mínimo y lo que yo no quiero en mi apartamento o en mi propiedad. No quiero jóvenes estudiantes porque hacen mucha fiesta. O no quiero, digo, no todos son así, pero vamos a decir, no, este tipo de cliente no es el que yo busco. Yo busco familias o personas que trabajen en una empresa y que vengan extranjeros que vengan a trabajar a Panamá, que necesiten un apartamento para poder vivir y poder ir a su trabajo, etcétera. Que quede cerca de tal lugar, o sea, ustedes tienen que buscar ese cliente, vamos a decir, entre comillas, cliente ideal que ustedes quieren para su propiedad. Porque a veces uno, por el apuro de buscar un cliente, metes a quien sea y no lo investigas bien, ¿verdad? Y pasan entonces las cosas, que podemos firmar un contrato y la persona no va a cumplir. Entonces, yo les voy a hablar ahora sobre el checklist, un checklist bien corto, legal, para que todo contrato debe tener, todo contrato, pero en específico vamos a hablar del contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque tú tienes que proteger tu inversión. Es tu dinero, es tu inversión, y yo pienso que usted debe hacer vamos a decir, el papel de un buen padre de familia, de cuidar su bien y de mantenerlo de manera tal de que no vaya a tener ningún percance. Ok, vamos a ver cuáles son esos puntos que vamos a ver en un contrato. Bien, vamos a identificar bien a las partes del contrato, ¿ok? Hay clientes que arriendan a empresas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es una empresa que tiene 3 ingenieros y va a alquilar un apartamento de 3 recámaras, una recámara para cada ingeniero con su cuarto de empleada, porque tiene una persona que les limpia cada ciertos días, y bueno, es una empresa a la que le voy a alquilar. Entonces usted tiene que verificar si es una empresa y no es una persona natural, ¿quién firma por esa empresa? A ver, ¿cómo se busca eso? Bueno, eso se revisa en registro público. Si es una sociedad panameña, obviamente, esa información la vamos a ver en el registro público de Panamá. Ahí sale quién es el presidente, quién es el representante legal, quiénes pueden firmar, si hay un poder general de esa sociedad anónima. Igualmente, si la dueña del del apartamento o del inmueble o de la casa es una sociedad anónima o una fundación de interés privado, que puede ser también que usted no quiera aparecer y usted compra el bien a título de una sociedad en Panamá, tenga claro de que debe firmar ese contrato quien representa a la compañía o a la empresa. Igual quien representa a la fundación de interés privado. ¿Ok? Tiene que poner todas las generales completas de la empresa y de la persona que representa. Si es un extranjero, el que representa a la sociedad, todas sus generales, dónde vive, dónde reside, su número de pasaporte, todo su nombre completo, igual la contraparte, o sea, el arrendatario, lo mismo. Si son personas naturales, pues sus nombres y todas sus generales, hasta la profesión, qué hace, todo. También verificar, miren, cuando ustedes están alquilando su propiedad, yo les recomiendo a los clientes que pidan referencias bancarias.
pídanle referencias bancarias a ese cliente, por lo menos una referencia bancaria y una referencia comercial. Si tiene un proveedor de teléfono o lo que sea, pida una factura, alguna factura de internet o de celular o lo que sea. Si esa persona le pregunta, pero ¿por qué usted me está pidiendo todo eso? Mire, la ley ahora nos exige saber a quiénes nosotros le estamos alquilando nuestras propiedades. Entonces, esto es una buena opción, porque mientras más usted conozca a ese cliente y mientras más usted sepa de ese cliente, si ese cliente se va y no paga, usted tiene más posibilidades, al tener más información, de poderlo contactar o de poder saber dónde encontrarlo, ¿sí? Así que pídale esa información. Verifica que los firmantes estén debidamente identificados. Es decir, que la persona que les dice que le está firmando realmente es esa persona. Tiene que guarde una copia del pasaporte, si es un extranjero, una segunda identificación, puede ser una licencia de conducir en Panamá, o puede ser su cédula de identidad personal del país donde reside, de donde es. Si tiene carnet de residencia en Panamá, si tiene trámite migratorio hecho, pídale copia del carnet. Si es lo contrario del arrendador, también debemos identificar bien quién es el arrendador. ¿Por qué le digo esto? No porque el arrendatario de pronto quiere saber quién es el propietario real, con quién tiene que hablar, ¿no? En caso tal de una situación en el inmueble. Pero si usted tiene una situación y usted está firmando un contrato y usted quiere hacer valer ese contrato y vamos a la ley y la persona que está firmando, vamos a decir, yo soy la dueña del apartamento y yo no vivo aquí. Pero como yo no vivo en el apartamento, yo no le dejo poder a nadie y dejo a mi hermana que firme eso. Ese contrato no es legal porque no le está firmando el propietario. Entonces, si es una sociedad o es una fundación la dueña del apartamento, el que tiene que firmar, como dije anteriormente, es el presidente y representante legal de esa compañía o de esa fundación, porque si no, ese contrato no es válido, a menos que usted haya inscrito un poder general en el registro público sobre el alquiler o la administración de esa finca, y entonces esa persona puede firmar por usted. Entonces, está 100% claro cómo es que te van a pagar. Okay. ¿Cómo te van a pagar? Usted tiene que dejar eso claro en el contrato, bien claro. ¿Me van a pagar en efectivo? No, yo no manejo efectivo. Yo voy a manejar lo que me hagan un ACH a mi cuenta de banco si tengo cuenta en Panamá. O, bueno, de pronto tengo una clave, uso una pasarela de pago, yo qué sé, y me pagan con tarjeta de crédito o me pagan con cheque. Pero tiene que establecer cómo le van a pagar, en qué cuenta le van a pagar y, importante, que el siguiente punto, las fechas e hitos importantes del contrato. Por ejemplo, fecha de inicio del contrato, fecha de terminación del contrato, fecha de pago, qué días me van a pagar, los primeros 5 días de cada mes, o me vas a pagar el 30, o me vas a pagar el primero, o me vas a pagar el 15 y el 30 de cada mes. Eso es muy importante que usted lo deje muy claro en el contrato. Cómo le van a pagar eso, la forma de pago y a qué cuenta va dirigido y también cuáles son las fechas importantes. En cuanto a que, por ejemplo, usted establezca una cláusula en donde diga de que al no pagar dentro de los primeros 5 días yo te voy a imponer a ti un recargo del 5%, vamos a decir. Entonces, si al 5.º día tú no me pagas, yo te tengo que mandar una factura por ese recargo y un estado de cuenta. Me debes, ya no me debes $1.000, ahora me debes 1.000 más el 5% de ese recargo por mora, ¿ok? Y así usted va llevando su cuenta. Entonces, estipular en el contrato cómo se van a calcular los días. Eso quiere decir, son días calendarios, son días hábiles, ¿cómo lo vas a establecer? Bueno, este contrato tiene validez de 1 año,
Este contrato se va a renovar de forma automática, inmediata, o sea, al año sin ninguna de las partes, y eso tienes que dejarlo claro. Si ninguna de las partes notifica al otro que va a haber una terminación, que debe ser una notificación por escrito, el contrato se renueva automáticamente. Eso usted lo puede establecer en una cláusula sencilla. Por ejemplo, me tienes que pagar los primeros 5 días de cada mes, 5 días cada mes calendario, no hábiles, porque hábiles, por ejemplo, el fin de semana este que pasó, el lunes fue día festivo. Entonces, por ejemplo, en temas legales, vamos a decir en términos legales, cuando yo estoy trabajando un proceso en un tribunal, se cuentan los días hábiles. Sábado y domingo no cuentan, ni días feriados cuentan, o festivos, o días nacionales. Pero en el tema de contrataciones civiles, los días calendarios cuentan, independientemente que sea domingo o sea sábado, o sea día festivo, sí cuenta. Es decir, que si me tenías que pagar el día lunes, hasta el día lunes, era hasta el día lunes. Y si me pagaste hoy martes 29, tienes un recargo por mora, porque te pasaste de un día. O sea, tenemos que ser, yo pienso que cuando decimos este artículo del Código Civil, que los contratos son ley para las partes, lo que pasa es eso, que nosotros dejamos que ocurran situaciones o ocurran hechos que vamos a decir que elastifican un poco esa relación, y eso no puede ocurrir para ninguna de las dos partes, ¿sí? Es más, hay cláusulas que uno pone en el contrato que aunque yo permita que tú no cumplas con algo, el contrato dice que lo tienes que cumplir y lo tienes que cumplir, aunque yo permita que tú no cumplas. No sé si me explico. Entonces, básicamente pues tenemos que estar claros. Los días tienen que decir que son calendarios. ¿Cómo calculas los días? Calendario. ¿Cuáles son las responsabilidades y obligaciones del contrato? Bueno, eso es muy amplio, porque aquí las partes son libres de establecer sus responsabilidades y obligaciones. Obviamente que estén dentro de la ley. Que el arrendatario cumpla como un buen padre de familia en el cuidado del bien inmueble que se le está dando en alquiler. Eso es una de las obligaciones. Que tiene que notificar al dueño del bien en caso de que haya algún daño estructural o alguna cuestión, vamos a decir, una tubería que se rompió, o vamos a decir que, no sé, hubo un cortocircuito en el tema de la parte eléctrica, y entonces establecer pues allí la responsabilidad de quién es la responsabilidad de arreglar X cosas. Yo de verdad que a veces veo contratos en donde, por ejemplo, las personas establecen de que si se daña algo, el arrendatario lo tiene que pagar. Digo, si es culpa del arrendatario, que por ejemplo, el niño, tiene un niño, el niño está patinando y rompe un mueble o rompe un espejo, ni Dios lo permita, o rompe algo, definitivamente el arrendatario tiene que cumplir con el pago de eso que dañó. Pero si es algo estructural, habría que ver allí quién es responsable, porque hay daños estructurales que no son ni siquiera el propietario del bien, sino el edificio. Por ejemplo, las benditas filtraciones de agua por las lluvias, etcétera. Muchas veces el edificio tiene que cumplir con esos arreglos, ¿no? Entonces dependerá si es una filtración porque mi vecino tiene un problema con la manguera del aire acondicionado que está goteando y me hace un círculo negro en mi baño o en mi techo, por donde pasa esa tubería de aire acondicionado, entonces es mi vecino que tiene que arreglar ese daño, ¿verdad? El vecino de arriba. Entonces, así es como funciona esto. Tenemos que establecer muy clara las responsabilidades y obligaciones de entregar el bien en buenas condiciones, y que al terminar el contrato usted como arrendatario entregue el bien en las mismas condiciones que se lo entregaron, no que las paredes pintadas de rojo, que yo quise pintar de
Si el dueño del apartamento le entregó el apartamento blanco completamente, usted lo entrega igual. Y todo tiene que estar tal cual como se lo entregaron. Para eso uno hace también un inventario, un inventario de todo lo que uno deja. Y hasta, yo he visto contratos que llevan hasta fotos de lo que yo estoy entregando. Si, por ejemplo, hay apartamentos que son amueblados, que tienen platos, tienen cucharas, tienen infinidad de cosas que tú pones allí para que la persona solamente llegue a vivir con su maleta y se acabó. Esto, a veces hay que dejar un inventario de todas esas cosas que tú tienes adentro del apartamento para que cuando termine el contrato verifiques que todo esté completo, que todo esté bien y que no haya ningún daño. Porque si no, entonces ahí vamos con el tema del depósito. Yo sugiero, y eso es una sugerencia que yo hago a algunos clientes, por lo general se deja el depósito más un mes de garantía, o sea, otro mes más. Yo he pedido en contratos, obviamente, comerciales hasta 3 meses de depósito. ¿Por qué? Porque si yo encuentro que hay un daño o hay que pintar o hay que hacer algún arreglo porque el arrendatario que estaba dañó algo y no lo arregló, o porque la persona se fue dejando una deuda de qué sé yo, de agua o vamos a decir, agua no, porque eso a veces está incluido en lo que son los pH incluidos en la cuota de mantenimiento, pero si es una casa. O por ejemplo de luz, o me dejó una cuenta de algo y no hay manera de que lo pague, porque a veces no hay manera de que lo pague, por lo menos allí tengo de dónde agarrar, porque ya el depósito de garantía más el mes corriente, por lo general se negocia o se le da a la persona, a la bienes raíz, que fue la que trajo ese cliente, ¿sí? Entonces, allí, para que usted no salga perdiendo, yo siempre les digo que por favor dejen hasta 3 meses de garantía, de depósito de garantía. He leído algo respecto a la emisión de factura electrónica por parte de arrendador. ¿A partir de cuándo aplica esta normativa? A partir de enero de 2023. A partir de enero de 2023. Muy buena pregunta. No sé si alguien quiere, ¿tú querías decir algo, Claudia, de esto, de la factura? ¿No? Sí, efectivamente ya empieza a regir y creo que también es por la facilidad que le han dado a las personas de inscribirse y de darse de alta para facturar de manera electrónica. Así que sí, efectivamente empieza, yo creo que hace como un parte de todo lo que está ocurriendo para regularizar y para poder conectar todas las partes que van unidas, por ejemplo, lo que es la DGI, lo que es la parte de los impuestos con la parte de los ingresos. Así es que yo creo que esto va a seguir haciendo cada vez, lo vamos a ver más común porque estamos precisamente aplicando eso de la transparencia, ¿no? De que todo Claro. se vaya viendo en un solo panorama. Así que sí, efectivamente hay que hacerlo. Entonces, el otro tema bueno, hablando en un paréntesis, hablando de estos temas de transparencia y todo lo demás. Tú sabes que hay ahora esto del Airbnb y estas cosas. Bueno, la DGI va a, hay un proyecto de ley que está dando vueltas por allí, que ellos lo van a presentar, si es que no lo han hecho ya, para hacer pagar impuestos a todas estas plataformas, llámese Uber, Airbnb, todo lo que tenga que ver con estos temas nuevos, ¿verdad? De esta manera nueva de hacer comercio, ¿sí? Van a tener que pagar impuestos, porque si tú ves eso, no pagan nada de impuestos. Pero ahorita mismo eso está en estudio y tengo entendido que el director general de ingresos ya tiene un proyecto de ley porque él ha estado hablando de esos temas en su cuenta de Twitter. Así que hay que estar bien pendientes de eso
porque va a afectar también a las plataformas que tienen que ver con estos temas. Entonces, otro tema importante, ¿cómo puedes terminar anticipadamente el contrato? Por ejemplo, bueno, pueden pasar muchas cosas y de pronto la persona, vamos a decir, la trasladan de trabajo, de país, se tiene que ir, o pasa algo y tiene que irse, o no sé, definitivamente no le gustó vivir en ese, vamos a decir, en un edificio o una casa X, perdón, o a veces las empresas dicen, mira, tenemos que ahorrar, así que te voy a cambiar a un lugar más económico o más pequeño, así que vamos a cambiarte de lugar para alquilar, o el arrendatario simple y llanamente, no sé, toma una decisión y dice, ya no quiero alquilar más, ¿cómo hago para zafarme de este contrato? ¿Sí? Entonces, tenemos siempre que establecer una puerta trasera de salida, porque los contratos no pueden ser tan estrictos, porque si no, para ambas partes puede ser una camisa de fuerza. Entonces, se pueden establecer cláusulas de terminación anticipada, estableciendo en la cláusula cuáles son esas causas específicas de terminación anticipada y que tienen que darse por lo menos con un mes de anticipación. Por escrito. ¿Para qué? Para que yo no tenga que devolver ese depósito, porque hay penalidades. Yo tengo casos en donde la penalidad es, tú me terminas anticipadamente el contrato, bueno, me quedo con tu depósito. Y ya. Entonces, y las partes lo firman. Y recordemos que todo lo que está en ese contrato es ley para las partes. ¿Ok? Así que eso es importante que lo establezcamos en un contrato. ¿Hay algún tipo de penalidad por la forma anticipada de terminación o no? Si no está dentro de las causales de terminación anticipada, pues yo pienso que sí debería haber una penalidad, porque los contratos hay que respetarlos. A menos que haya un incumplimiento de parte del dueño del apartamento o del inmueble, ¿verdad? Y que lo podemos establecer. Si el arrendador incumple con alguna de las obligaciones que tiene, yo puedo dar por terminado el contrato de forma anticipada, como arrendatario. Porque también hay parte y parte. Vemos mucho la parte del arrendatario, pero también hay arrendadores que incumplen. Entonces, pienso que eso también lo pudiéramos dejar claro en un contrato. ¿Se puede renovar automáticamente el contrato? ¿Sí o no? ¿O tiene que ser por escrito? Tengo que notificar por escrito cuánto tiempo. Mire, hay empresas, y yo lo digo porque hay muchas empresas que alquilan para sus empleados o para personal corporativo. Hay empresas que trabajan con un presupuesto, entonces ellas con anticipación tienen que notificar si van a continuar con ese contrato o no. Hay personas que piden, por ejemplo, que sea con 45 días, con 30 días de anticipación, si voy a continuar, no voy a continuar. Usted puede establecer hasta 45 días fácilmente. Mira, yo necesito que tú me notifiques con 45 días o 60 días de anticipación si tú vas a continuar con el contrato, porque de lo contrario, yo tengo que empezar a mostrar ese apartamento para cuando tú te vayas, ¿verdad? Poderlo ya tener un cliente allí para no perder tiempo ni dinero en alquilarlo, porque eso demora un tiempo en que muestras y todo lo demás y que las personas acepten alquilar. Entonces, pienso yo que esto es importante también dejar eso muy claro. ¿Se puede renovar automáticamente el contrato? Bueno, eso ya lo dijimos. ¿Qué pasa si una de las partes incumple? Bien, miren, en el caso, vamos a hablar del tema, y voy a hablar del tema de la pandemia, insisto, porque todavía hay personas sufriendo los estragos de la pandemia con el tema de los arrendamientos. La ley permitió hacer acuerdos, ¿sí? Pero también la ley decía que usted podía hacer que el cliente que estaba arrendando firmara un pagaré. ¿Para qué es el pagaré? El pagaré es una garantía, es como una letra de cambio, es una especie de garantía que si la persona no cumple, usted lo puede demandar por la vía ejecutiva
que es más rápida que un lanzamiento, que un desalojo, que un proceso ordinario, que un proceso administrativo. Es mucho más rápido. Usted presenta eso y en un mes ya usted tiene el embargo, o sea, tiene un montón de actividad judicial. Lo único que definitivamente implica un gasto, pero era una medida que se podía hacer. ¿Por qué? Porque se había incumplido un contrato y la forma como hicieron los bancos, que hicieron firmar a la gente un pagaré. Lo mismo. Entonces, si usted todavía tiene a alguien ahí metido en su casa, que tiene una deuda vieja, ¿verdad? Hágalo que le firme un pagaré por tema de pandemia. Hágalo que le firme un pagaré para que el día de mañana usted tenga un documento que diga que esa persona le debe X cantidad de dinero. Porque si no, ¿cómo usted alega eso? ¿O cómo usted establece eso? Obviamente, o prueba eso. Obviamente, ese pagaré usted lo tiene que llevar a un notario para que se lo notarice, ¿no? Entonces, y tenga validez. Ok. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Bien. Este es un tema que este es un tema que muchas personas preguntan, Kenia, pero es que yo no quiero presentar una demanda porque eso implica gasto de tiempo, de dinero. Bueno, podemos llegar a un acuerdo, pero simple y llanamente a veces es bueno establecer cláusulas de mediación o de que podemos arreglar esto a través de, no sé, de un mediador. Hay mediadores privados, y es más barato que un juicio. También hay, creo que en la oficina de arrendamientos, también si yo tengo un problema con el arrendatario o con el arrendador, porque tú puedes citar a cualquiera de las dos partes al lugar para que lleguen a un acuerdo. En la oficina de arrendamientos también se llegan a mediaciones. Entonces es importante que establezcamos las medidas de resolución de conflictos de un contrato. Y bueno, yo me pasé del tiempo, Claudia, qué pena. Estos son mis datos de contacto y si hay alguna pregunta, por favor, con mucho gusto, me la pueden hacer. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. La pueden escribir por el chat en caso de que no quieran decirlo de voz. Pero muchísimas gracias, Kenia, porque sí es importantísimo todos esos puntos, dejarlos escritos en el contrato, que es el respaldo finalmente que tienen las dos partes del acuerdo que han hecho. Así es que, bueno, si no sé si no tienen preguntas o comentarios, Roberta, que quieras apuntar algo en especial para no excedernos, antes de contarles que esta es la primera de esperamos varios eventos que vamos a ir haciendo poco a poco sobre temas puntuales que afectan a las propiedades y que afectan la propiedad en sí y que afectan obviamente al propietario y también afectan al inquilino. Sí, lo que yo quería especificar es que sería muy bueno que el propietario en su contrato de alquiler ponga lo que le toca de mantenimiento al inquilino y lo que le corresponde al propietario. Porque muchas veces nos pasa que como nosotros ministramos propiedad, que el inquilino nos dice, mire, que se me quemó el bombillo o algo muy sencillo de resolver, que en realidad no le toca al propietario. Entonces, sí sería bueno que cada propietario en su contrato de alquiler ponga lo que le toca al inquilino y lo que le toca a él como propietario de arreglar. Claro, si hay un problema de filtración, es el propietario que tiene que resolver el problema con el vecino, pero si ya es algo más sencillo, sí sería bueno incluir todo eso en el contrato. No sé si Kenia nos puede decir algo más sobre esto. Sí, hay daños por el uso mismo del inmueble que pueden ocurrir, daños sencillos que no implican daños estructurales o daños por
porque lo rompí o lo que sea, sino daños que pueden ser, por ejemplo, de abrir tanto de pronto un gavetero, se puede salir una gaveta o se puede dañar una puerta de la cocina, y es el uso que tú le has dado. A menos que, obviamente, si lo recibiste en mal estado, pero si lo has recibido en buen estado, es un daño que tú puedes arreglar. Ahora, todo eso hay que notificárselo al propietario, porque hay propietarios que de pronto dicen, mira, yo tengo la persona que lo puede arreglar porque yo confío en esa persona, o ya esta empresa me hace estos arreglos y yo prefiero que lo trabajemos con esta empresa, lo pagas tú o lo pagamos mitad y mitad o lo paga, o sea, las personas pueden llegar a acuerdos, ¿me explico? Entonces, ¿por qué? Porque si yo llevo a una X persona y en vez de ayudar, lo que hace es un daño, el propietario se va a enojar y se va a molestar con justa razón, porque daste de pronto a alguien que no sabía bien cómo arreglar o cómo solucionar el problema. Entonces, sí, es bueno que lo dejes claro en el contrato, esos daños así muy sencillos por el uso y por el gas, ¿cómo le dice? Cuando las cosas se desgastan, es correcto, por el desgaste. Ahí dice, en realidad, ¿cuánto tiempo pasaría que el MIBIOD envíe inspectores a la vivienda en caso de daño? ¿Y qué pasaría con la propiedad en este lapso de tiempo? ¿Se podría alquilar o tiene que quedar vacía hasta la inspección? Bueno, el tema es que si tú lo alquilas, lo tienes que arreglar para poderlo alquilar. Entonces, ¿quién va a ver los daños? Por lo general, yo lo que he hecho es que hago diligencias con notario, diligencias de inspección con notario, y dejo eso levantado en un acta notarial de todos los daños que yo encontré. Me pasó en casa de una señora mamá de una amiga mía, que alquiló su casa de playa en Coronado a una gente y que tenían no sé cuántos gatos ahí adentro y le dañaron toda la casa, y estaba todos los muebles dañados, olorosos a orines de gato, y todos los muebles dañados. Pero no les puedo explicar cuántos gatos eran. Hasta el jardín, todo estaba dañado. El hombre se fue y dejó la casa así en mal estado. Entonces, lo que hicimos fue levantar un acta con la gente del... No usamos al MIBI para nada. Levantamos un acta con el juez de paz de ahí de Punta Chame, que es Coronado, que le corresponde Coronado, y aparte de eso con la gente de mi ambiente. ¿Por qué? Porque habían animales y bueno, aparte del juez de paz también ve temas de maltrato de animales. Entonces todo eso conllevaba otras acciones, ¿no? Aparte del daño que habían ocasionado. Bueno, al tratar de localizar a la persona, etcétera, la señora evaluó y dijo, yo no voy a gastar plata buscando a ese hombre ni voy a demandarlo. Yo voy a arreglar mi casa y la voy a volver a alquilar. O sea, eso depende del dueño, la verdad. Honestamente, quiero decir, yo no trabajo mucho con el MIBIOD. ¿Por qué? Porque son ineptos. Tengo que decirlo y lo voy a decir aquí porque es verdad. La verdad que es una ineptitud increíble. Entonces, prefiero trabajar con juez de paz o prefiero hacer mis propias conciliaciones con las partes. Me ha salido mucho mejor. Mis clientes salen satisfechos y la otra persona se va tranquila y bueno, desaloja y paga lo que tiene que pagar o llegamos a un acuerdo y la persona cancela y se va. Y mi cliente vuelve y alquila su apartamento sin problema. Entonces, ¿por qué? Porque con el MIBI realmente para mí ha sido por gusto. No sé si en algo le ayuda mi respuesta. Bueno, perfecto. Bueno, por nuestra parte esto ha sido todo. Kenia, muchas gracias. Quedamos súper agradecidos de esa información. Ya sabemos que hay que tener cuidado con la información que va en el contrato, porque esa es la base para poder luego hacer cualquier otra cosa, cualquier acción.
Y bueno, agradecer a todos los que se han conectado y que luego nos van a ver grabados más adelante. Gracias, hasta luego. Gracias a todos por participar. Buenas noches. Buenas noches.